En el momento en que Jesús entregó su vida, ocurrieron una serie de eventos extraordinarios que marcaron la ocasión como sobrenatural. 7 fenómenos notables sucedieron simultáneamente, dejando atónitos a los presentes y confirmando la naturaleza excepcional de su muerte. El cielo se oscureció, la tierra tembló y señales de la presencia divina se hicieron evidentes para todos. ¿Qué sucedió exactamente? ¿Qué significan estos acontecimientos y por qué siguen desconcertando a muchos hasta hoy? Prepárate para descubrir los 7 eventos que señalaron la muerte de Jesús como el momento más trascendental de la historia humana y comprende cómo los acontecimientos posteriores lo cambiaron todo para siempre. Al mediodía, cuando el sol debería brillar con más intensidad, ocurrió algo inexplicable. De repente, la oscuridad cubrió la tierra y permaneció así durante aproximadamente 3 horas, desde el mediodía hasta exactamente las 3 de la tarde, coincidiendo con la agonía de Jesús en la cruz. Esto está registrado explícitamente en el Evangelio de Mateo. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Mateo 27:45. Sin embargo, la causa de esta oscuridad sigue siendo motivo de debate. Muchos la atribuyen a un eclipse solar, pero esta teoría es errónea, ya que la Pascua judía, cuando ocurrió este evento, coincide con la luna llena, un período en el que un eclipse total es científicamente imposible. Si no fue un fenómeno astronómico común, entonces ¿qué fue? La respuesta podría encontrarse en el significado espiritual del suceso. En la tradición judía, la oscuridad a menudo simboliza el juicio divino. El profeta Amós ya había profetizado un evento similar. Aquel día, afirma el Señor soberano, haré que el sol se oculte al mediodía y oscureceré la tierra en pleno día. Amós 8:9. La conexión entre esta profecía y la crucifixión de Jesús es profunda. La oscuridad no solo fue una señal, sino una manifestación del juicio sobre el pecado del mundo, el cual Jesús estaba cargando en ese momento crucial. Imagina estar en Jerusalén ese día extraordinario, viendo cómo el sol desaparecía repentinamente. Las personas a tu alrededor estarían confundidas y aterrorizadas, tratando de comprender la inexplicable oscuridad que había descendido. El Talmud judío, un texto central de la tradición rabínica, también menciona esta inusual oscuridad ocurrida en el momento de la crucifixión, lo que indica que fue un evento ampliamente observado, incluso reconocido por aquellos que se oponían a Jesús. Momentos antes de exhalar su último aliento, Jesús lanzó un desgarrador grito: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Esta expresión es una referencia directa al Salmo 22, una profecía que anunciaba la angustia del Mesías, el elegido de Dios. En ese instante, el Padre estaba mostrando la inmensa carga del pecado que su Hijo estaba soportando por la humanidad. Después de esas 3 angustiosas horas de oscuridad, ocurrió otro evento asombroso, esta vez dentro del propio templo de Jerusalén, dejando atónitos a los sacerdotes. Justo en el momento en que Jesús entregó su espíritu, el velo del templo, que separaba el lugar santísimo del resto del santuario, se rasgó de arriba a abajo sin intervención humana. Este velo no era una cortina común, sino un tejido grueso y pesado de aproximadamente 18 metros de altura, elaborado con materiales resistentes. La fuerza necesaria para desgarrarlo habría sido enorme, mucho más allá de la capacidad humana. La Biblia detalla explícitamente este milagro. En ese momento, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Mateo 27:51. La especificidad de que el rasgado fue de arriba hacia abajo es clave. Si hubiera sido de abajo hacia arriba,
podría argumentarse que una persona lo hizo. Sin embargo, el hecho de que se rasgara desde lo alto confirma de manera innegable una intervención divina. En las Escrituras del Antiguo Testamento se creía que la presencia de Dios habitaba en el templo, específicamente en el lugar más sagrado conocido como el lugar santísimo. Este espacio albergaba el Arca del Pacto, y era tan reverenciado que solo el sumo sacerdote podía entrar en él una vez al año, en el día de la expiación, para hacer sacrificios por los pecados del pueblo. La cortina dentro del templo representaba la separación entre la humanidad y Dios, una barrera impuesta por el pecado. Sin embargo, en el momento en que Jesús murió, esta barrera fue destruida. La rasgadura del velo del templo simbolizó que, a través del sacrificio de Cristo, todas las personas obtuvieron acceso directo a Dios. El papel del sumo sacerdote quedó obsoleto, ya que Jesús asumió el rol del único y eterno sumo sacerdote. Como lo afirma el libro de Hebreos, así que, hermanos, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su cuerpo. Hebreos 10, 19, 20. Imagina la conmoción entre los sacerdotes del templo, quienes siempre habían visto el velo como la separación definitiva entre Dios y la humanidad. De repente, esta división fue eliminada ante sus propios ojos. El antiguo sistema de sacrificios y rituales estaba desapareciendo, reemplazado por una única ofrenda perfecta. Este evento no fue un hecho al azar, sino una señal poderosa de que un cambio trascendental estaba ocurriendo. Dios estaba declarando que el camino hacia su presencia ahora estaba abierto para todos. Sin embargo, la rasgadura del velo no fue el único suceso extraordinario de aquel día. Justo cuando Jesús exhaló su último aliento, la tierra tembló con gran fuerza. Un terremoto sacudió todo el suelo. El Evangelio de Mateo registra este impactante fenómeno. La tierra tembló y las rocas se partieron. Mateo 27, 51. Este terremoto no fue un simple evento sísmico, sino una manifestación divina que llenó de terror a todos los que lo sintieron. Jerusalén había experimentado terremotos antes, pero este fue único en su momento y magnitud. Ocurrió exactamente en el instante de la muerte de Jesús, y fue tan intenso que partió rocas, dañó partes de la ciudad e incluso abrió tumbas. La fuerza del sismo aterrorizó incluso a los soldados romanos, hombres acostumbrados a la brutalidad de la guerra, quienes quedaron estremecidos ante lo que presenciaban. En el Antiguo Testamento, los terremotos eran vistos con frecuencia como señales de la presencia y el juicio de Dios. Por ejemplo, cuando Dios entregó la ley a Moisés en el monte Sinaí, toda la montaña tembló con gran intensidad. Según Éxodo 19:18, el monte Sinaí estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y toda la montaña temblaba violentamente. De manera similar, el profeta Nahum proclamó: «La tierra tiembla en su presencia, el mundo y todos los que en él habitan». Nahum 1:5. Así, el terremoto en la muerte de Jesús no fue solo un fenómeno natural, sino una intervención divina que anunciaba un cambio radical del antiguo orden al nuevo. Representaba el fin de las antiguas estructuras religiosas, el templo, los sacrificios y las leyes ceremoniales, para dar paso al nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo. La naturaleza misma estaba reaccionando a los profundos cambios espirituales que estaban teniendo lugar. Además, este terremoto no fue una señal de derrota, sino de victoria, anunciando el poder transformador de lo que estaba por venir. Curiosamente, otro terremoto marcaría la resurrección 3 días después, subrayando el impacto duradero de estos acontecimientos. Imagina estar en Jerusalén,
presenciando cómo una oscuridad repentina cubre el cielo, viendo el velo del templo rasgarse y sintiendo la tierra estremecerse violentamente bajo tus pies. Los edificios se tambaleaban, las rocas se partían y el pánico y la desesperación se extendían rápidamente entre la multitud. Este evento dejó una marca imborrable en todos los presentes, incluidos los líderes religiosos que habían orquestado la condena de Jesús. Ya no podían ignorar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, el terremoto fue solo uno de varios fenómenos sobrenaturales de aquel día. Un evento aún más asombroso tuvo lugar. Las tumbas se abrieron y los muertos resucitaron. La Biblia narra este momento surrealista justo en el instante de la muerte de Jesús. Según el Evangelio de Mateo, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después de la resurrección de Jesús, salieron de los sepulcros, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Mateo 27, 52 a 53. Este suceso es uno de los más enigmáticos de aquel día. ¿Quiénes eran estos resucitados? Se los describe como santos, personas que habían vivido en fidelidad a Dios. Su resurrección no fue un milagro aislado, sino una señal de algo mucho más profundo. La victoria de Jesús sobre la muerte se manifestaba incluso antes de su propia resurrección. Este acto fue un testimonio directo del poder que Cristo ya había declarado. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 11:25. En el momento de su muerte, el poder de sus palabras se hizo visible para todos, anunciando el inicio de una nueva era en la que la muerte ya no tenía dominio. El relato de Mateo revela un detalle fascinante. Después de la resurrección de Jesús, estos individuos salieron de sus tumbas. Este detalle resalta que la resurrección de Cristo fue el evento central, y los resucitados actuaron como heraldos de un nuevo tiempo. Caminaron por Jerusalén y fueron vistos por muchas personas, indicando que algo sin precedentes estaba ocurriendo. Imagina el impacto de ver a familiares y conocidos que habían fallecido hacía tiempo caminando por las calles de la ciudad. Aquellos que los reconocieron seguramente quedaron conmocionados, incluyendo a los sacerdotes y líderes religiosos. Esta señal era innegable y difícil de ignorar. El simbolismo de este evento es profundamente significativo. En el Antiguo Testamento, los profetas anunciaban un tiempo en el que Dios reviviría a los muertos. La visión de Ezequiel sobre un valle de huesos secos volviendo a la vida, Ezequiel 37, es un precedente de lo que ocurrió en la muerte de Jesús, cuando este poder divino se manifestó de manera tangible. Fue un anticipo de la resurrección prometida a todos los que creen en Cristo, no como un evento lejano, sino como algo que ya comenzaba a cumplirse. Estos santos resucitados eran una prueba de la futura resurrección de todos los que están en Cristo para la vida eterna. Sin embargo, este no fue el único acontecimiento que dejó una huella imborrable ese día. En medio de todos estos milagros, un personaje inesperado hizo una declaración que cambiaría su vida para siempre. Un centurión romano. Acostumbrado a supervisar ejecuciones, los soldados romanos veían las crucifixiones como parte de su rutina. Pero ese día no fue como los demás. Lo que comenzó como una ejecución más se transformó en un suceso sobrenatural que incluso los soldados más experimentados encontraron aterrador. Este centurión, al mando de unos 100 hombres, supervisó todo el proceso, desde la sentencia de Jesús hasta su crucifixión. Probablemente fue testigo y tal vez hasta dio órdenes para que Jesús fuera brutalmente golpeado, coronado de espinas y clavado en la cruz. Sin embargo, lo que vio ese día lo llevó a una conclusión inesperada, que marcaría su destino para siempre.
A medida que avanzaba el día, la percepción del centurión comenzó a cambiar profundamente. Observó cada evento milagroso, la inexplicable oscuridad que cubrió el cielo, los violentos temblores de la tierra, el pánico generalizado y la última declaración de Jesús: «Consumado es». Juan 19:30. Pronunciada con una gracia y autoridad que contrastaban con los gritos de agonía típicos en tales ejecuciones. En ese instante ocurrió una transformación en el corazón del centurión. Como describe el Evangelio de Mateo, cuando el centurión y los que con él vigilaban a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, se llenaron de temor y exclamaron: «Verdaderamente este era el Hijo de Dios». Mateo 27:54. Esta declaración fue extraordinaria. Un soldado romano, servidor del imperio más poderoso de la época y probablemente adorador de múltiples dioses, de repente reconocía a Jesús como algo más que un simple hombre. No lo vio solo como un profeta o un maestro sabio, sino que lo confesó como el Hijo de Dios. Este momento marcó un giro crucial. Antes de esto, los soldados se habían burlado de Jesús, vistiéndolo con un manto escarlata, coronándolo con espinas y mofándose de él como un rey falso. Pero ahora, tras presenciar los fenómenos sobrenaturales, su actitud cambió radicalmente. El reconocimiento del centurión revela una verdad poderosa. La redención era posible incluso para aquellos que participaron directamente en la crucifixión. Momentos antes, Jesús había ofrecido perdón al decir: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Esta oración encontró una respuesta inmediata en la experiencia transformadora del centurión. Imagina la escena. Un comandante romano, endurecido por la guerra y acostumbrado a supervisar ejecuciones, ahora se encuentra ante la cruz, temblando de miedo y asombro. Su corazón, antes impenetrable, se quebranta. Frente a sus ojos está la prueba de que Jesús no era un criminal ordinario, sino verdaderamente quien decía ser. Pero este momento de revelación no fue un caso aislado. Las repercusiones de la muerte de Jesús se extendieron más allá de los soldados y alcanzaron a todos los presentes. Aquel día, Jerusalén estaba llena de peregrinos que habían viajado desde distintas regiones para celebrar la Pascua. En medio de este ambiente festivo, se desarrollaba un evento completamente opuesto: la crucifixión de Jesús. La multitud reunida incluía a curiosos, a burladores y a quienes sufrían por él, como sus discípulos y su madre, María. Mientras Jesús agonizaba en la cruz, la gente le lanzaba insultos, desafiándolo: «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». Mateo 27:40. Los líderes religiosos, satisfechos con su condena, se burlaban diciendo: «A otros salvó, pero a sí mismo no puede salvarse». Mateo 27:42. Convencidos de que estaban presenciando la derrota definitiva del hombre que afirmaba ser el Mesías. Pero cuando comenzaron a ocurrir fenómenos extraordinarios, una oscuridad repentina cubriendo la ciudad al mediodía, seguida de un violento terremoto que sacudió los cimientos de Jerusalén y el velo del templo rasgándose en dos. Las burlas se convirtieron en temor. Los acontecimientos de aquel día fueron aterradores y cambiaron la atmósfera de burla a una de asombro y espanto. Lucas relata el impacto de la crucifixión en los testigos. Toda la multitud que se había reunido para presenciar este espectáculo, al ver lo sucedido, se fue golpeándose el pecho. Lucas 23:48. Golpearse el pecho era una expresión tradicional de profundo dolor y arrepentimiento. Inevitablemente, la misma multitud que antes había clamado «Crucifícalo», ahora estaba sobrecogida por el miedo y la culpa, dándose cuenta de la magnitud del evento que acababan de presenciar. Esta repentina toma de conciencia marcó un cambio en su perspectiva.
Entendieron que no habían rechazado a un simple hombre, sino al Hijo de Dios mismo. Las señales que habían presenciado les dejaron una pregunta ineludible. ¿Qué harían con este nuevo conocimiento? La escena era caótica. Las calles estaban llenas de personas que huían apresuradas, con lágrimas en los ojos, luchando con sus emociones y con la dura realidad de la que acababan de ser parte. Algunos líderes religiosos intentaban mantener el control, pero en su interior comenzaban a cuestionar su propio juicio. La muerte de Jesús no les trajo el alivio que habían anticipado. En su lugar, despertó un sentimiento de culpa e inquietud. Este momento decisivo llevó a algunos testigos al verdadero arrepentimiento, sentando las bases para su futura fe en Cristo. En el posterior día de Pentecostés, según el relato de Pedro, cerca de 3,000 personas de esa misma multitud aceptarían la fe. Hechos 2:41. Sin embargo, para otros fue una oportunidad perdida, pues continuaron resistiéndose a creer a pesar de las señales. Pero, ¿qué sucedió con las autoridades religiosas y aquellos que ignoraron estas señales? ¿Cómo influyeron sus decisiones en los acontecimientos posteriores? A pesar de haber presenciado fenómenos sobrenaturales, como la oscuridad repentina, los temblores de la tierra, los informes sobre la resurrección de los muertos y la rasgadura del velo del templo, no todos estuvieron dispuestos a aceptar la verdad. Algunos líderes religiosos, soldados y testigos se mantuvieron obstinados, negando la identidad mesiánica de Jesús. Su rechazo evidenció una decisión deliberada de ignorar la evidencia que tenían frente a ellos. Los líderes religiosos que habían planeado la ejecución de Jesús estaban profundamente perturbados. El templo, símbolo supremo de su autoridad, había sufrido daños por el terremoto, señalando un cambio trascendental. Aún más impactante, el velo rasgado en el templo indicaba una transformación irreversible, una intervención divina evidente. Sin embargo, admitir esto significaba reconocer su grave error al condenar al Hijo de Dios. Para preservar su posición y reputación, eligieron la mentira. Tras la resurrección, cuando los guardias informaron sobre el milagroso acontecimiento, los líderes religiosos los sobornaron para difundir la falsedad de que el cuerpo de Jesús había sido robado, como se detalla en Mateo 28, 11 a 15. Su determinación de rechazar la verdad era innegable, mostrando su resistencia a aceptar los hechos ante ellos. Esta negación de Jesús tuvo consecuencias significativas. Unas décadas después, en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue devastada por las legiones romanas. El templo, el centro de la vida religiosa judía, fue reducido a cenizas y jamás fue reconstruido, cumpliendo la profecía de Jesús. No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Mateo 24:2. La destrucción de este sistema religioso que había rechazado al Mesías marcó un trágico final. El destino de los soldados que participaron en la crucifixión varió. Algunos, como el centurión, reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios, una revelación que sin duda transformó sus vidas. Otros, en cambio, permanecieron indiferentes, sin darse cuenta de que habían sido parte de un momento clave en la historia. En cuanto a los testigos, mientras algunos abrazaron el arrepentimiento y finalmente siguieron a Cristo, muchos simplemente retomaron sus vidas diarias, eligiendo ignorar los eventos extraordinarios que presenciaron. La historia demuestra que ni siquiera las señales y milagros más asombrosos son suficientes para cambiar un corazón endurecido. Solo a través de una verdadera transformación personal se puede reconocer y aceptar a Jesús como el Salvador. Lo que ocurrió aquella tarde fatídica es una advertencia profunda para toda la humanidad.
La intervención de Dios dejó claro que la crucifixión de Jesús no fue simplemente un evento histórico, sino un momento decisivo en la historia espiritual de la humanidad. Aquellos que ignoraron las señales milagrosas perdieron la oportunidad más importante de sus vidas: reconocer y aceptar al Hijo de Dios. Ahora nos queda reflexionar: ¿qué significado tienen estos acontecimientos para nosotros hoy? ¿Qué lecciones podemos aprender de quienes abrazaron la verdad en contraste con quienes la rechazaron? Si este video ha despertado tu interés, compártelo y deja tu comentario. ¿Cómo crees que habrías reaccionado si hubieras estado presente ese día? Profundicemos juntos en la conclusión de este fascinante tema.